7:41 de la mañana, nunca oculto mi emoción, mi gusto cada vez que puedo conversar con una venezolana como Mercedes Malavé, que siempre tiene un análisis, oye, que procura llevarnos a la comprensión posible de lo que puede estar ocurriendo en el país. Mercedes, te agradezco muchísimo, Mercedes Malavé, que estés con nosotros, es dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. Un fuerte abrazo, bienvenida. Un abrazo, Eduardo, muchos saludos a la audiencia y muchísimas gracias por tus palabras introductorias. Bueno, Mercedes, se viene hablando del diálogo. Bueno, hasta Guaidó dijo, mira, estamos en disposición de volver a México o al formato donde podamos reencontrarnos. ¿Qué piensas tú de esa necesidad o de esa posibilidad en medio del momento del país que vivimos? Bueno, me parece importantísimo y voy a empezar por lo que pensaba decir al final de esta entrevista, y es que hablar de diálogo es igual que hablar de democracia. Hablar de diálogo, de negociación, es hablarle al país de una mentalidad democrática que se está nuevamente reposicionando, digamos, en la opinión pública, en la opinión política nacional, y eso debe alegrarnos. Además, Eduardo, hablar de diálogo es hablar de una recuperación económica inclusiva, con la participación amplia de todos los sectores del país. Hemos venido notando cómo el gobierno da pasos hacia la recuperación económica y cómo la sociedad venezolana responde a eso. Mientras esperaba tu entrevista, pues veía que bueno, ¿verdad? Que los periodistas tengan y los medios de comunicación tengan anunciantes, ¿no? Personas que están dispuestas a producir en Venezuela, a ofrecer sus servicios públicos, sus servicios, mejor dicho, y sus productos. Pero todo eso se tiene que dar en un clima de confianza, de apertura, de verdadero diálogo interno. Yo me pregunto si esos sectores que acompañan al gobierno en algunas decisiones económicas lo hacen verdaderamente porque se sienten con confianza o porque se sienten amenazados, atemorizados, porque sienten que si no van les van a quitar bueno, las posibilidades de emprender nuevamente sus inversiones en Venezuela. Entonces, todo ese clima se tiene que ir creando a base de, repito, confianza y verdadero diálogo. Además, el diálogo internacional es fundamental. Tú hablabas del diálogo en México. ¿Por qué? Porque hace falta traer inversiones extranjeras, porque hace falta conseguir créditos en las multilaterales, que son las mejores formas de obtener un crédito para recuperar la economía y la producción en Venezuela, porque hace falta atraer a los mercados cercanos. Necesitamos inversionistas de este hemisferio, de países que tradicionalmente tenían relaciones comerciales en Venezuela. Y la única forma de hacer eso es mediante el diálogo o la negociación que propicia Estados Unidos, que es bueno, uno de los principales factores que Venezuela necesita para liberarse de sanciones y abrirse realmente a la economía mundial. Por lo tanto, yo aplaudo esa decisión. Hay un diálogo interno también en Venezuela, un diálogo de reinstitucionalización democrática que en este momento, digamos, tiene un capítulo interesante, que es la reforma del Poder Judicial, reforma que también tiene que darse en un marco de conversaciones para que esos magistrados realmente representen la neutralidad, el equilibrio y no sea un grupo de camaradas que no generan confianza ni tampoco tienen los méritos para estar en el Poder Judicial. Amigos, para quienes nos escuchan, además de quienes están en este momento delante del televisor, escuchamos a Mercedes Malavé, dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. Mercedes, cada día que pasa es importante y poquito a poco, a veces sin notarlo, estaremos cada vez más cerca del 2024. ¿En qué debemos estar ocupados en este momento todos como país y no quedarnos así, vegetativamente, esperando que de repente llegue el 2024 y esperemos que los políticos hayan hecho la tarea? ¿Qué debe estar pasando con el replanteamiento del liderazgo de los partidos políticos? Porque aquí hay gente que dice que incluso dentro de la oposición hace falta un diálogo interno para ir a dialogar con el sector que tiene enfrente. Sí, efectivamente, qué bueno que tocas ese tema, Eduardo, porque la otra tarea en la que tenemos que abocarnos es en la construcción de una sola alternativa democrática, no una atomización de alternativas ni un montón de tarjetas. Sabemos que un montón de tarjetas en el tarjetón no son trascendentes ni determinantes para el cambio político y democrático. Hace falta construir una alternativa
con organización, con mensaje, con un fuerte arraigo nacional, sembrado, ¿no? Como ha puesto de moda la periodista Valentina Quintero, sembrado en Venezuela, en cada rincón de este país, construyendo un liderazgo social y político de abajo hacia arriba. Para eso los partidos nos tenemos que dar cuenta que no somos suficientes, que no tenemos la fuerza conveniente en este momento, sino más bien al contrario, los partidos se encuentran en una posición de desprestigio, ¿no? Entonces, los políticos tenemos que salir a buscar ese gran diálogo social, ese diálogo con todos los sectores activos de la vida venezolana. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un foro en el estado de Aragua con gremios, sindicatos, magisterio, factores políticos, por supuesto, colegios profesionales, en los que Eduardo Fernández tuvo una especie de conversatorio o tertulia y los hizo responsables a ellos de los destinos, no solo de Aragua, sino también del país. Les decía, trabajen en unidad y en consenso, como si toda la decisión dependiera de ustedes, como si el camino que hay que construir de que el 2024 dependiera de que ustedes se mantengan en consenso, trabajando juntos, reuniendo pues las distintas inquietudes y visiones para poder de allí construir una candidatura que realmente sea representativa y fuerte, ¿no? No se resuelve el problema del candidato presidencial haciendo unas primarias, se resuelve abriéndose al diálogo social con todos esos sectores que en este momento están divorciados de la política, que se sienten amenazados por el gobierno, muchas veces por sus formas en las que ha asumido la conducción nacional, y que de ellos pues se vaya perfilando ese futuro candidato que tiene que tener mucho consenso, porque digamos, mucho más difícil que ganar las elecciones es gobernar para todo un país que ha tenido unas dinámicas de confrontación de 2 décadas, ¿no? Qué buena afirmación. Bueno, Mercedes, como siempre, interesante escucharte. Quedaremos pendientes para el próximo encuentro. Un gran abrazo. Un abrazo y siempre a la orden, Eduardo. Gracias, Mercedes Malavé, dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso. Volveremos para hablar del gran estreno en la pantalla de IBC esta tarde a las 6. Pedro el Escamoso.